Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya de retomando aquí nuestras labores, ya yo creo que un poquito recargados de fuerzas, recargados en la parte espiritual y listos para seguir educando. Bueno, y el día de hoy pues le toca a María Elena Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Una alegría volver nuevamente a poder estar a través de este medio y darte las gracias porque también formas parte, eres una pieza importante que Dios ha permitido para darnos a conocer. Sí, yo creo que somos aquí un parte de un engranaje, Así parte de un es. engranaje, y yo creo que todos ustedes igual hacen parte de esta emisora y sin ustedes esto no podría seguir adelante. Bueno, yo creo que es un engranaje donde, aquí como se dice en Colombia, mano lava mano. Entonces, sí. Bueno, iniciemos entonces, María Elena. Gracias, Jorge. Bueno, pues buenos días. Quiero comentarles que yo pensando en el tema que iba a dar el día de hoy, el tema que Dios quería que yo hablara, había puesto en mi corazón. Ustedes saben que una de las maneras en que Dios habla a nuestras vidas es a través de algo que pone en el corazón, entonces, yo había visto la palabra gozo y cuando iba a desarrollar la palabra gozo, vino en este tiempo vino una enseñanza a mi vida sobre el agradecimiento. Y cuando yo empiezo a desarrollar esta plática que voy a dar hoy, realmente creo que antes del gozo viene la acción de gracias. Por eso hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, es dar gracias. Recuerden que el programa es Sembrando Palabras de Vida y quiero que esta palabra, agradecer, dar gracias, esta verdad que hay dentro de esa palabra, esta verdad espiritual, porque recuerden que Dios es espíritu. Y cuando nos da verdades espirituales es para poderlas aplicar en nuestra vida y en nuestro espíritu. Entonces, vamos a empezar. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Recuerden que fuimos salvos por gracia, no ha sido por obra, sino que hemos recibido ese reino ese reino eterno lo hemos recibido por gracia. Entonces dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque reconocemos que es un Dios grande y maravilloso, un Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador de nosotros. Pero aquí dice que entonces podemos definir que no podemos tener gracia sin ser agradecidos. O sea, esta gracia inmerecida, tenemos que dar gracias por haber recibido esa gracia. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. O sea, Él nos creó para ser agradecidos. Recuerden cuando yo empecé este tema, les comentaba que en principio yo quería hablar de gozo, pero Dios nos creó, sí, de hecho una de las frutos del Espíritu es gozo, pero antes de llegar a ese punto tenemos que ser agradecidos. Entonces dice, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, o sea, esa paz en un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces, también tenemos que ser agradecidos por eso. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra
o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. O sea, tenemos que dar gracias por todo. Tenemos que dar gracias por Dios nos da la vida, tenemos que dar gracias por lo que nos da el sustento, por el intelecto, por la ciencia, por el conocimiento, por todo lo que Dios nos da en el día. Dice que de todo lo que hagamos, o que lo que dice, de todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, o sea, de lo que yo deseo hacer o también lo hago, tengo que dar gracias. Gracias por, inclusive gracias por permitirme estar este día en, llevando a cabo este tema. Entonces dice, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a dar gracias por todo, dice, la gracia o ese agradecimiento va a poner un límite en mí, porque voy a reconocer qué estoy recibiendo. Voy a reconocer todo lo que yo estoy teniendo en el día. Entonces, si dejo de ser agradecido, voy a poner un límite a todo lo bueno que estoy recibiendo. Efesios 5, 18, 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo siguiente dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu, entonces somos agradecidos. Y entonces nos podemos dar cuenta que cuando dejamos de ser agradecidos, a lo mejor estamos vaciándonos del Espíritu Santo. Ya no estamos siendo llenos. Y ustedes los pueden ver cuando alguien se siente gozosa, se siente dichosa, se siente agradecida. El Espíritu Santo está en nosotros. Nos está dando, nos está alimentando, nos está consolando, nos está inspirando, nos está... entonces, un termómetro que nosotros podamos ver si estamos llenos del Espíritu Santo es cuando estamos siendo agradecidos. En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, que era lo que yo les decía, y yo creo que será el tema que daré en el siguiente tiempo que tenga aquí en el programa, el gozo. Pues dice, estar siempre gozosos. La otra dice, orar sin cesar, y el que sigue dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si queremos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios respecto al agradecimiento, dice aquí que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias por todo. Entonces ahí ya no tenemos ninguna excusa de saber, bueno, a Dios le agrada que seamos agradecidos, sí, esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Él es un Padre dador, pero también Él es un Padre que se complace en que nosotros seamos agradecidos con Él. Y si ustedes esto lo llevan a la vida normal, a la vida que ustedes tienen, agradezcan a las personas que están alrededor. Agradezcan cuando estén, y ustedes se van a sentir llenos, se van a sentir bien. Cuando nosotros damos gracias, nos sentimos bien. En Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces aquí hay otra clave. Dice que por nada estemos afanados, sino que sean sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, pero dice con acción de gracias. Entonces yo puedo orar agradeciendo.
¿Ustedes recuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? Solamente su oración no fue de petición, su oración fue de agradecimiento. Dijo gracias, gracias Padre. También cuando resucitó a Lázaro, dijo gracias, que tú me escuchas. Entonces, cuando nosotros vayamos también en oración, cuando nosotros busquemos a Dios por cualquier situación que estemos pasando, vayamos con gracia, con acción de gracias, sabiendo que Él nos escucha, agradecerle esa actitud hacia nosotros, que Él nos escucha, que Él va a responder nuestra oración. Hay otra cosa importante que hay en esta parte de la oración. En el Salmo 145, y esto ya va a ser enfocado un poco más hacia la oración, hacia cuando nosotros nos dirigimos al Padre. En el Salmo 104:5, voy a leerles el 4, que dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Entonces, si nosotros nos queremos acercar, antes de llegar a una petición, lleguemos con una acción de gracias por todo lo que ya hemos recibido, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque no se lo hayamos pedido. Entonces dice que entremos dice entrar por sus puertas, o sea, entrar a su presencia con acción de gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la salud, por la familia, por los recursos, por tantas cosas. Yo creo que todos, no existe ninguno que si miramos nuestra vida, no tengamos nada que darle gracias a Dios. Lo que sucede es que cuando a veces no lo hacemos es porque somos ingratos, porque no reconocemos lo que Él nos da. Entonces dice que entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué esas gracias? Porque Él es bueno. Simple y sencillamente por eso, yo creo que es suficiente razón para darle gracias por su misericordia, porque es misericordioso. Dice que para siempre son sus misericordias. Entramos ante un Dios bueno. Y dice en el siguiente versículo del Salmo 100, del Salmo 100, versículo 4 y 5, el 5 dice, sería la segunda razón por la que yo entro en oración con acción de gracias. Dice, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, yo doy gracias porque Él es bueno y porque Él es misericordioso, pero también le alabo porque Él es grande, por su grandeza. Entonces, cuando yo entro en su presencia, cuando yo le busco, lo primero es con acción de gracias. Entonces, fíjense lo importante, porque ese es, digamos que lo que la guía, esa es la fórmula, lo que Él nos está pidiendo. Dice, cuando entren en mis puertas, vengan con acción de gracias. Y dice que por mis atrios con alabanza. Entonces, cuando nosotros busquemos su presencia, primero entremos con esta palabra tan importante. Acción de gracias, dándole gracias. Y después alabarle. Alabarle por la grandeza de este Dios maravilloso. Hoy, en este momento, al estar transmitiendo estas palabras de acción de gracias, yo entro en su presencia
y le digo gracias, gracias. Dios grande, maravilloso, poderoso, fuerte en batalla. Gracias, gracias, Señor. Y aquí nos dice por qué debemos dar gracias. A veces decimos, ¿cómo puedo entrar a su presencia si traigo una enfermedad, o traigo una escasez, o traigo un problema familiar, o traigo... No le puedo dar gracias por eso, pero aquí dice por qué le debemos dar gracias. Entonces, no es por lo que estemos sintiendo o lo que estemos pasando. Dice que darle gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De eso tengo que darle gracias. Que Él va a escucharme, que Él va a ayudarme en la situación que le voy a presentar. Dice, y su verdad por todas las generaciones. Entonces dice, no, esto no va a ser si me siento bien, si me siento agradecida, si me siento contenta, si tengo algo que agradecerle, tan solo porque Él es bueno, debo de agradecer. Y tan solo porque Él es grandioso, debo de alabarle y debo de honrarle. Entonces, no importa la situación por la que yo llegue a su presencia, estamos de acuerdo. Hay veces que sí, llego, le busco precisamente por agradecerlo, pero normalmente le voy a buscar por tener una petición. Y bueno, pues Él va a estar, recuerden que esta es una clave lo que le estoy comentando. Siempre entremos en su presencia, primero con acción de gracias. Segundo, alabándole. Y bueno, ya pasaríamos a la tercera, que sería la adoración, pero vamos a quedarnos aquí en la alabanza. Y bueno, después daríamos nuestra petición, o haríamos nuestra petición. Ahora, ¿qué pasa cuando no somos agradecidos? Lo opuesto de no ser agradecido. En Romanos 1:21, ahí hay una clave. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos agradecidos, yo les decía que sería el principio, porque eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo empiezo a darle gracias a Dios, me empiezo a sentir bien, me empiezo a sentir contento, empiezo a sentirme a gusto, empiezo a sentir ese gozo que yo les había comentado, que era el tema por el cual iba a hablar. Entonces, digamos que en ascendencia, el estar en su presencia, lo primero es ser agradecida. Pero ¿qué pasa en lo contrario? Cuando va a haber, digamos que no solo no soy agradecida, sino empiezo en retroceso. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Aquí está la clave. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y bueno, allí ya ahí vienen otras características. ¿Se acuerdan de la caída del hombre? En todo el capítulo de Romanos 1, ahí pueden ustedes llevarlo a cabo, pero aquí está, digamos que, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo va en retroceso? Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y que ni le dieron gracias. Entonces, el no dar gracias nos va a traer pérdida, nos va a traer, o sea, vamos a ir empeorando. Entonces, por un cumplimiento lógico, o sea, primero no somos agradecidos, después, pues a lo mejor juzgamos, a lo mejor, y vamos hacia atrás, ¿no? A una decadencia humana. Es muy fuerte las palabras que vienen en Romanos 1, donde especifica cómo el ser humano va cada vez habiendo más maldad en él, ¿no? En segunda de Timoteo 3:2, que aquí ya habla un poquito qué es lo que está pasando con el hombre,
Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y aquí está la palabra, ingratos, antes de impíos. Yo he escuchado que hay mucha importancia respecto al orden de las palabras, a cómo están colocadas en la Biblia. Y qué curioso que antes de impíos viene ingratos. ¿Y cómo podríamos clasificar a una gente que no es agradecida? Pues a lo mejor quejosos, y después de la queja murmuradores. Normalmente en lugar de agradecer lo que sí tienen, empiezan a ver lo que no tienen, ¿no? O empezamos a ver lo que no tenemos. Empezamos a ver todo lo que nos hace falta. Empezamos a ver en lo que necesitamos, pero no lo que tenemos. Y en 2 Corintios 10:10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablando sobre el camino de ir hacia atrás como ser humano, dice que y perecieron por el destructor, o sea, pues los van a morder las serpientes, ¿no? Nos van a morder las serpientes y no me refiero a un piquete de una serpiente, sino que pues va a entrar veneno a nuestros corazones y al haber veneno en nuestros corazones, pues van a haber cosas no agradables en ese corazón. Si ustedes recuerdan aquí, a lo que se está refiriendo 2 Corintios 10:10, es a Números 21:5-7, donde el pueblo empieza a murmurar de Dios y de Moisés. Ustedes recuerdan ahí en esa parte de la Biblia. Voy a ver si tengo un tiempo para buscarlas y comentarles que cómo ellos se quejaron de Dios y de Moisés. Y entonces Dios les trae muerte a través de las serpientes. Un segundo. Voy a terminar con esto. Leérselos 21 del 5 voy a leer. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Se acuerdan? Los acababan de sacar y ellos dicen, o sea, se empiezan a quejar de él. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vean qué peligroso es ser ingrato. Vean qué peligroso es no ser agradecido por lo que Él nos da y por lo que Él lo que ya nos ha dado y lo que inclusive nos dará. Y bueno, hay tantas razones por las que hay que darle gracias. Ahí ustedes busquen en la Biblia. Hay tantos motivos. Yo solamente saqué unos versículos, pero ustedes pueden buscar ahí en la Biblia tantos versículos que hay por qué hay dar gracias. En Salmo 26:7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Solamente eso, para contar todo lo que Él hace. Por eso te doy gracias. En Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos,
pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Nuevamente, todo lo que hace Dios, todos los milagros, todo, el que esté funcionando la tierra de tal manera es algo que Él lo hace. Es una maravilla. El cuerpo humano es una maravilla. En Jeremías 30:19 dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Ajá. Entonces, cuando hay alegría en el pueblo, de las bondades, de todo lo que hace Dios con nosotros, nos trae bien, nos trae prosperidad, nos trae júbilo, nos trae muchas cosas buenas. Y en Jeremías 33:11 fue que algo que hoy di gracias por estas palabras. Dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaba a Jehová de los ejércitos, por Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Mi ofrenda hacia ti, Señor. Mi ofrenda de este día es darte gracias. Porque volveré, aquí vean lo que Dios va a hacer. Dice, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Hay mucha gente que no te conoce, hay gente que no le conoce a Dios como nosotros le conocemos. Y dice que Él los traerá a esos cautivos nuevamente, como en el principio. Como en el principio, como en Génesis, que había una relación del hombre con Dios. Y serán todos aquellos que escucharán sus palabras y que regresarán a Él. Y que lo tendrán como Dios y como Padre. Por eso, Señor, hoy te doy gracias. Muchas gracias por este tiempo. Espero que haya sido de bendición. Espero que esta palabra de agradecimiento entre a sus corazones y sean agradecidos y puedan ver el valor eterno que tiene estas palabras hacia Dios, hacia ustedes mismos, porque recuerden que es como el primer escalón hacia recibir. Buenas tardes. Nos vemos, si Dios lo permite, en 15 días.